Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, verso 29, y allí estaremos dando juntos lectura a las Sagradas Escrituras, y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le ha visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Invito para orar al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, estando, Señor, agradecidos que nos concedes por medio de esta comunicación poder tener esta instancia de fe en donde podemos tener una reflexión de tu palabra, un tiempo de oración, Señor, y así también de adoración y de alabanza. Llegado este momento, Señor, en el cual estamos teniendo la exposición del texto bíblico, nuestro ruego, Señor, en oración, es que nos sea concedida la gracia de la sabiduría, del entendimiento, y que podamos hablar, Señor, de modo que sea claro, comprensible, sencillo, Señor, para que de ello todos seamos enriquecidos, dándote gracias por medio de la fe en el Señor Jesucristo, por quien todas las cosas son posibles. Amén. Hermanos, este pasaje del cual nosotros hemos estado haciéndole referencia es en la oportunidad en que Jesús sanó a un ciego de nacimiento.
Y como era un día de reposo, y estos hombres estaban muy apegados a la ley de Moisés, seguían la ley de Moisés, dijeron, no puede ser de Dios. ¿Por qué? Porque no ha respetado el día de reposo, haciendo la obra de sanar a este joven que era ciego de nacimiento. Pero la inquietud estaba en sus corazones, porque al igual que el ciego, ellos sabían en su interior que nadie podía hacer estas cosas si Dios no estaba con él. Pero chocaba con su ley, chocaba con sus costumbres, chocaba con sus tradiciones. Así que interrogándolo una y otra vez a este joven les ponía cómo es que había sido sanado, qué era lo que le había mandado Jesús hacer, que le había mandado a lavarse en el estanque de Siloé. Y bueno, había una cierta distancia que los hombres podían caminar conforme a la ley, y había obras que eran permitidas hacerse y obras que no, era el día de reposo. Entonces, el hecho que Jesús sanara en el día de reposo y le mandara a lavarse en el estanque de Siloé chocaba con su creencia, chocaba con su tradición, y aferrados ellos a su creencia, aferrados a su tradición, no podían ver la gloria de Dios. Así es algo que nosotros tenemos que entender, que el hombre, por más milagros que vea, por más maravillas que vea, siempre Dios va a chocar con la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque estas dos están en oposición. Entonces, por más que el hombre vea, no se va a persuadir por lo que ve, ni se va a convencer por lo que ve, ni tampoco va a creer por lo que ve. Si no, podemos referirnos, por ejemplo, al caso de la nación de Israel, a la que Dios le permitió ver grandes prodigios. Fíjese lo que dice su profeta Moisés, al cual ellos citaban. Allí en el capítulo 29 de Deuteronomio, en el versículo 2 del capítulo 29 dice, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto, fíjese lo que le dice, habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Todos sabemos lo que Dios hizo, ¿no? De las 10 plagas, la langosta, las tinieblas, el granizo, el agua convertida en sangre, hasta la muerte del primogénito. Como aun cuando los carros de Faraón salieron a perseguir a la nación de Israel, Dios abrió camino en seco por medio del mar, pudiendo pasar ellos por el camino en seco y Faraón intentando hacer lo mismo, perecieron en las aguas del mar. Entonces, ellos vieron grandes proezas, vieron grandes milagros. Dice, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy no os has dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Vio lo que dice? Vieron un montón de cosas, participaron de un montón de señales, prodigios y maravillas, pero hasta ese momento no tenían corazón para entender, no tenían ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Y esto por qué sucede? Y esto es lo que hoy yo quisiera que podamos meditar. ¿Por qué sucede esto en el hombre? Que por mucho que ve el hombre, que por mucho que el hombre participa de estos prodigios, de estos milagros, de estas manifestaciones, no se puede convencer, no puede creer en Dios. Aun cuando nosotros vemos que este joven fue expulsado de la sinagoga, como dice el verso 35 del capítulo 9, y oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que este joven tenía que haber respondido? Sí, creo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el profeta, el Mesías enviado. ¿Qué es lo que le respondió él? Dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le ha visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. O sea, no bastó con que Jesús le hubiera dado la vista, algo que toda su vida debería estar anhelando, ansiando, poder llegar a ver, aunque nunca había visto, porque había nacido ciego.
y las probabilidades de poder ver eran ínfimas. ¿Por qué? Porque aún él mismo dice, sabemos que nunca ha habido testimonio o se ha oído de un ciego de nacimiento que se le abriera los ojos. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. O sea que las posibilidades eran, no había posibilidades para que él viera, solamente por un milagro de Dios. Entonces, ¿cuál tenía que haber sido la reacción de este joven? Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Sin embargo, le dijo, dime quién es para que pueda creer en él. Lo tenía adelante, Jesús había hecho un milagro, pero si Jesús no se le revelaba, si Jesús no se daba a conocer, si Jesús no se manifestaba a él, este joven tampoco hubiera podido creer, aunque por medio de Jesús había recibido la vista. Entonces, hermano querido y hermana querida, y viniendo a nosotros, ¿usted cree en el Señor Jesús? Ciertamente, si no, no estaría compartiendo en este momento esta reunión de fe que tiene por centro la persona del Señor Jesucristo y exaltarlo a Él, adorarlo a Él. Si está aquí es porque cree en el Señor Jesús. Pregúntese, ¿quién le dio la fe? ¿Quién le abrió los ojos para que pueda verlo el Señor? Porque no fueron los milagros, no fueron las sanidades, sino fue un hecho sobrenatural que permitió que usted pudiera creer en el Señor. ¿Por qué? Porque si fueran los milagros, las señales, Israel tendría que ser la primera en creer en Dios. Sin embargo, dice, hasta ahora no habéis tenido corazón para entender. O sea, no se volvieron en su corazón a Dios. No habéis tenido ojos para ver, ni oídos para oír. Cuando Dios envió la ley al monte de Sinaí, no fue un hecho que pasó desapercibido, sino que se escucharon sonidos de trompeta. Fue tan tremendo que la nación de Israel dijo, hable Dios con Moisés, y Moisés sigue hablando con nosotros, pero no queremos que hable con nosotros por el espanto que les produjo el hecho de que descendiera Dios sobre ese monte y se escuchara, y se percibiera su presencia y se supiera que Dios estaba ahí hablando y manifestándose. Entonces, ¿cómo es que aún siendo partícipes de tantas cosas, su profeta Moisés dice, hasta ahora no tenéis corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír? ¿Por qué? Porque así es el hombre. Y esto es lo que nosotros tenemos que conocer de nosotros. No importa cuántos milagros haga Dios en su vida, cuántas maravillas, cuántas señales. No es que usted cree en el Señor Jesucristo por los milagros, por las maravillas. Usted cree porque le ha placido a Dios revelar. ¿Sabe qué significa esa palabra revelar? Piense cómo se revelaban las fotos antiguamente. Se ponían en un líquido de contraste y se utilizaba un negativo para luego sacar la foto a la luz. Era todo un proceso y que se hacía en un cuarto oscuro. Era todo un proceso muy minucioso para poder revelar una foto. Había que descubrir algo que estaba allí oculto. Si alguien no sabía manejar los líquidos o si la luz entraba cuando estaba en ese proceso, se estropeaba la foto. Si alguien no sabía, nunca iba a poder revelar. Solo el que tenía el arte y que tenía el conocimiento era el que podía hacer tal proeza. Así también, por sí mismo, usted no puede tener la revelación. Solo aquel que tiene el arte puede hacer la proeza de revelar a Cristo en usted. ¿Y quién es ese que tiene el arte? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos viene a comunicar y a dar testimonio acerca del Señor Jesucristo, y Él es el que actúa en nuestro ser para que le podamos conocer y para que podamos creer en el Señor. Esta es una condición de los hombres, y usted tiene que entender esa condición. ¿Para qué? Para que sepa cómo poder recibir de Dios, y para que no se apoye en sus habilidades. Fíjese lo que dijeron los fariseos. Dijeron, ¿acaso nos estás diciendo que nosotros somos ciegos? ¿Que también somos ciegos? Y Jesús le respondió, si fueras ciego, no tendrías pecado.
mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Porque decís que sois habilidosos, vas a poder vivir solo por tu habilidad, por tu capacidad. Pero si no contaras con esa capacidad, si no contaras con esa habilidad y reconocieras tu necesidad de Dios, entonces podrías ver. ¿Por qué? Porque Jesús vino para eso. Jesús vino para dar vista a los que no ven, para que los que no ven vean y para que los que ven sean cegados. Ve cómo le sucedió a los fariseos. Ellos decían tener la ley, tener a Moisés, y era una regla de vida, una norma, una costumbre, y lo que Jesús hizo chocó contra esa ley, contra esa regla. Así también muchas de las cosas que Dios hace en nuestras vidas chocan con nuestro parecer, con nuestra tradición, con nuestra forma de ser, y no nos lo permiten ver a Jesús en su maravilla, en todo su esplendor, en toda su magnificencia. ¿Por qué? Porque choca con nuestra tradición, con nuestro costumbrismo, con nuestro parecer, con nuestros pensamientos. Pero si ellos hubieran dicho, la verdad somos gente incapacitada, somos gente que no vemos, no oímos. No, es más, nuestro profeta ha dicho que no tenemos corazón para entender, no tenemos ojos para ver ni oídos para oír. Así que si tú puedes y vienes para comunicar algo, para manifestar algo, por favor, háblanos. Entonces hubieran recibido la gracia. ¿Por qué? Porque todo el que se humilla es enaltecido y todo el que se enaltece será humillado. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando usted entiende su verdadera naturaleza, que no importa cuántas cosas vea, de cuántas cosas participe, si Dios no le concede la gracia, sus ojos no se abren para verlo al Señor. Si Dios no le concede la gracia, sus oídos no se abren para oírle al Señor. Si Dios no le concede la gracia, su corazón no es tratado para volverse a Dios y que sean rotas las cadenas de la impiedad, las ligaduras de impiedad que nos mantienen alejados del Señor. Por eso tenemos que reconocer nuestra propia naturaleza, nuestras propias limitaciones. Con nuestras limitaciones, con nuestra incapacidad, tenemos que recurrir a Dios buscando su gracia, buscando su ayuda, y Él, así como a ese ciego, que a mí me maravilla porque mientras leía, digo, no solo le dio la vista, o sea que se compadeció de que era un ciego, sino que también cuando se enteró que lo expulsaron de la sinagoga, fue al encuentro nuevamente de él. ¿Por qué? Porque se había quedado sin pastor. No se olvide que Israel tenía por pastor a los sacerdotes, a los doctores de la ley. Ellos eran los pastores, los que tenían que conducir. Entonces, como se había quedado sin pastor, ¿qué hizo Jesús? Enseguida fue a él. Hermano querido y hermana querida, a alguien que está humillado, que está contrito, el Señor lo atiende, el Señor lo recibe y el Señor le da gracia. Si usted entiende su propia naturaleza, que por sí mismo no puede tener un corazón para volverse a Dios, que no puede tener ojos para ver ni oídos para oír, y que esto es así, Dios lo permitió ¿por qué? Para que no confiemos en nosotros, sino que podamos ver por los ojos del Señor, podamos guiarnos por la palabra de Dios y seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso es que no nos dio capacidad para oír, para ver. ¿Para qué? Para que podamos ser dirigidos por su palabra, para que podamos caminar bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Por eso es la incapacidad. Y el hombre y la mujer que camina en esa guía, en esa dirección, que camina confiando en la palabra de Dios, nunca va a tener que volverse atrás avergonzado, porque el que en él creyere no será avergonzado. Por eso, hermano querido y hermana querida, teniendo la gracia del Señor para poder ver, para poder oír y para poder tener corazón para amar a Dios, ¿cómo rechazar esa gracia para confiar en uno mismo? ¿Cómo rechazar esa gracia para creer que si me esfuerzo un poco más, si hago el seminario, si estudio, si oro más, si esto y aquello, voy a ser un mejor creyente? Hermano, usted, yo, vamos a ser mejores creyentes. ¿Sabe cuándo?
cuando reconociendo nuestra incapacidad por nosotros mismos, nos apoyemos y confiemos en el Señor. Ahí es donde vamos a hallar la gracia de Dios. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, y si algo hemos de gloriarnos, es de gloriarnos en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque cuando digo que soy ciego, ahí es cuando recién voy a comenzar a ver, pero voy a ver por la fe. Cuando digo que tengo los oídos cerrados, ahí es cuando voy a comenzar a oír, pero a oír la palabra de Dios, la voz de Dios por medio de su palabra. Cuando digo que tengo un corazón de piedra, ahí es cuando el martillo de la palabra de Dios va a comenzar a trabajar y a despedazarlo y a desmenuzarlo para establecer lo que es de su voluntad. Pero cuando me creo que soy, que nadie puede enseñarme, cuando me creo que ya lo sé todo, cuando me creo que tengo la verdad, y que entonces ahí es cuando empiezo a tomar distancia del Señor. Ahí es cuando empiezo a tomar distancia del Señor y a caminar por lo que yo veo, por lo que yo oigo, por lo que creo, por lo que me dicta el corazón, sin entender que mi corazón es engañoso, sin entender que aún si soy ciego y puedo estar siendo guiado por otro ciego, sin entender que puedo tener oídos pero no estar oyendo nada. No estar oyendo nada. ¿Por qué? Porque si yo no puedo oír la voz de Dios por medio de su palabra, quiere decir que no estoy oyendo nada. Hermano querido y hermana querida, que esta palabra le aliente en esta hora para apoyarse en el Señor entendiendo su naturaleza, y que no importa de cuántas cosas haya participado, no es de lo que usted ve, lo que usted oye, o no es lo que le dicta su corazón lo que le lleva a ser obediente y a conocer a Dios, sino es la gracia de Dios que se complace en revelarse y en dársele a conocer. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte por esta gracia, porque al igual que la nación de Israel, tenemos que decir que tenemos corazón, pero no somos entendidos, que tenemos ojos, pero no vemos, tenemos oídos, pero no oímos. Por eso necesitamos tu gracia, Señor, para poder oír, para poder ver, para poder tener corazón para ti, Señor. No podemos confiarnos en nosotros mismos porque esa es nuestra condición y nuestra naturaleza. Y por nosotros mismos nunca vamos a poder salir adelante en el camino de la fe, en el camino de la vida cristiana. Solamente, Señor, cuando reconocemos que es tu gracia, Señor, es que entonces podemos progresar y avanzar en este camino. Por eso, Señor, te damos gracias, porque siendo que no vemos, Señor, por medio de tu gracia podemos comenzar a ver. Siendo que no oímos, por medio de tu gracia podemos escuchar, Señor, tu voz a través de tu palabra. Siendo que no tenemos corazón para seguirte ni para amarte, Señor, tú haces que nos volvamos, Señor, de todo nuestro corazón, porque con cuerdas de amor nos atraes hacia ti. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo.
Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,